Recuerda que el siguiente programa es clasificación B, para mayores de 14 años. Y en América, la vida hecha el barco. Buenos días, saludos país, voz para el cambio, esta ventana de compromiso con la patria, con el ideal duartiano, como siempre, tratando de poner el dedo sobre la llaga. Y el dedo sobre la llaga lo ha puesto el Papa Francisco. Es un hombre que viene con una posición vertical desde que asumió la conducción de la Iglesia romana, con el tema de la corrupción, y vuelve a tocarlo. Y señala con mucha presión y con mucha fortaleza cómo los políticos, los empresarios y hasta sectores eclesiásticos están implicados en el tema de la corrupción. No es posible construir la democracia sobre la corrupción, pero no es posible construir una sociedad moral, una sociedad en valores, con el predominio de la corrupción. Y la corrupción no es solo llevarse el dinero que es de otro. La corrupción es mucho más que eso. Cuando un nuncio, como el que estaba aquí, o un sacerdote, viola a un niño o una niña, o la sonsaca, eso es corrupción. Y es perversidad. Y los políticos corruptos no solo se llevan los dineros que no son suyos y lo exhiben, sino que además hacen lo otro. Y el Papa Francisco ha venido poniendo el dedo sobre la llaga. Y muchos lo ven con simpatía, hasta los políticos corruptos. Lo aplauden, pues son cínicos. Hace falta entonces desde las sociedades, desde los pueblos, una voluntad política y una unidad política para barrer con esos políticos y meter en cintura a esos empresarios corruptos. Un gobierno aquí que se respete metería en cintura a los banqueros, a los empresarios de las bancas, de los bancos formales, porque estos bancos en la República Dominicana han lavado una buena cantidad de dinero. Pero no solo aquí, en los Estados Unidos. Y ahí viene el tema del narcotráfico. Ahora sale un general de los Estados Unidos revelando que en el Caribe el narco anda por su cuenta. Pero ¿qué es lo que pasa con el tema narcotráfico, droga, corrupción? En Estados Unidos los bancos lavan 800.000 millones de dólares cada año del narco. Y los Estados Unidos no tienen moral para hablar del narcotráfico. Es el gran mercado del consumo. Y los bancos norteamericanos se lucran del narcotráfico. Entonces no tienen una voluntad para encarar el problema. No es verdad que si los Estados Unidos quisieran enfrentar el narcotráfico, el tema de las drogas, eso tuviera resuelto hace mucho tiempo. Pero son ellos los beneficiados del tema del narcotráfico. Por un lado tienen una sociedad adormecida por el alto consumo de narcóticos. Y por otro lado tienen a unos banqueros, a unas bancas, un sistema financiero que se beneficia de esa actividad ilícita que es el narcotráfico. Son las cosas. Y viven haciendo pantalla frente a los países del tercer mundo, frente a América Latina sobre todo. Muchas veces ellos atacan a un gobierno por el narcotráfico. En el caso de Afganistán, los talibanes movían el negocio de la cocaína y de la heroína.
y allí grandes cultivos de amapola eran los grandes productores de heroína. Tumbaron el gobierno de los talibanes, se metieron ellos, dominan aquel país y ese negocio se ha quintuplicado. Hoy Afganistán produce más cocaína, más heroína que antes. ¿Con quiénes y para quiénes? Con los norteamericanos y para los norteamericanos. En Haití era un narcoestado y el padre Aristide, Jean-Bertrand Aristide, era el artífice de ese narcoestado. Tumbaron a Aristide, lo montaron en un avión, se lo llevaron para África y resulta que un año después tuvieron ellos mismos que reconocer que en Haití había más droga. Y entonces, ¿y la MINUSTAH? ¿Y la MINUSTAH? Esos son los Estados Unidos, unos buenos descarados, con una doble moral. Con una doble moral. No tienen calidad para tocar el tema del narcotráfico. Y ahora este general sale diciendo que en el Caribe el auge del narcotráfico. Ajá, qué bueno. Y ahora República Dominicana tiene que cuidar la frontera de Estados Unidos, la frontera marítima. Y yo he dicho aquí muchas veces, República Dominicana no tiene que andar persiguiendo a los que se van en yola. Todo el que se quiera ir, que se largue, que se vaya, en lo que pueda y en lo que quiera. Son los Estados Unidos, con sus guardacostas ahí en Puerto Rico, los que tienen que velar para que la gente no entre a su territorio. Ellos lo han hecho por México, con el muro que construyeron en México. Ah, qué bueno, construyeron un muro en México y Dominicana no puede hacer lo propio frente a Haití. Eso es una atribución soberana del Estado Dominicano. Que lo haga o que no lo haga. Haití lo empezó. Muy bien, muchas gracias a Martelly. Ojalá que Martelly haga un muro en los 300 kilómetros de frontera que tenemos. Ojalá que lo haga. Ese es su derecho soberano de construir su territorio, un muro. Ningún país puede estar dando órdenes a otro. Por eso es que Cuba es grande, porque Cuba no acepta órdenes de nadie. Ahí a 90 millas del imperio ha resistido. Y han hecho lo que los cubanos entienden soberanamente que le conviene o que le interesa. En función de sus propios intereses, de su propio orgullo nacional, de su soberanía, de sus propias determinaciones políticas. República Dominicana tiene que estar gastando combustible y embarcaciones, dedicando personal a perseguir a los que se quieren ir en una yola. No, todo el que se quiera ir que se vaya. Y quien no quiera que alguien entre ilegalmente a su territorio, que lo vigile. Lo que tiene que hacer República Dominicana con los ilegales que nos llegan desde Haití. Porque por ahí nos llegan los cubanos, los chinos y los haitianos. Porque no son solo haitianos. Por ahí llega de todo por esa frontera. Y armas, y drogas. Y los gobernantes dominicanos lo saben. Y el aparato militar dominicano lo sabe. Pero no son capaces de cuidar esa frontera. Que es un derecho soberano que tenemos. Pero bien, son las cosas. Y yo estoy con el Papa Francisco, que sigue siendo un hombre vertical con el tema de la corrupción sobre todo. Ahora, ¿qué hará el Papa o qué está haciendo con los sacerdotes y los nuncios corruptos y pedófilos? No se conoce todavía lo que hizo con el tema del Banco del Vaticano. Porque si ha habido corrupción grande en un banco, es en el Banco del Vaticano. Él está por enderezar aquello. Ojalá lo logre antes de que lo asesinen. Porque en todo hay mafia. Y en ese Vaticano hay una mafia grande. Y lo pueden linchar, lo pueden sacar de circulación al Papa Gregorio o al Papa Francisco. Porque así son las cosas. Bueno, aquí estamos en Voz para el Cambio para hablar de temas que eduquen. De temas que procuren llevar la conciencia a los ciudadanos, a las ciudadanas. De hablar de valores, pero sobre todo de Juan Pablo Duarte. Hoy tenemos un invitado especial, un maestro, un poeta, un escritor y un político. Muchas cosas en una sola persona. En el profesor Higinio Báez, quien nos honra con su presencia. Higinio Báez, saludo, me alegra que esté con nosotros. Mira, hermano, usted acaba de publicar un libro ahora de cuentos. Ya usted rebasó la frontera de la poesía. Higinio es un gran poeta. Textos de él han sido musicalizados y son muy buenos. Y ahora nos trae un libro de cuentos, Mar Adentro. Yo me lo leí y estoy gustoso con este libro. En algún momento pensé que Higinio era alumno, discípulo de Juan Bosch,
pero me dice que no, que él nunca ha pasado por el discipulado de Juan Bosch, para no sentirse hoy muy mal con estos amigos. Higinio, saludos. Esta obra, Gracias. Mar Adentro, estos cuentos. Bueno, muchas gracias. Hacía un tiempito que no venía a este programa y a este canal, que es como si fuera mi canal, porque en él he tenido muchas citas importantes, tanto antes del 2010, durante la campaña para la Diputación de Santo Domingo Este, circunscripción 3, y posteriormente a evaluar también ese proceso. Este es mi canal. Y además soy muy amigo de sus directivos y dueños. Bueno, estamos desafiados cada día a crear, a inventar. Diferente a como le dicen los padres a los niños pequeños, no invente. Yo creo que el ser humano tiene que inventar, crear, recrear. Nada es absolutamente nuevo. Todo es parte de un proceso que va madurando, que va creciendo, y tal como decías tú, Alfonso, normalmente yo escribía o he escrito poesías, pero hace un tiempo yo tenía 5 o 6 tramas para unos cuentos, tal vez hace 10 años, y entonces lo tenía ahí, lo veía, me daba cuenta que no eran cuentos depurados, que no eran escritos depurados, y hace más o menos 3 años y medio decidí entonces meterme a estudiar básicamente narrativa, novela clásica, cuentos clásicos, para poder crear un producto, digamos, que satisficiera primero mi aspiración estética de entregar a la población, a la ciudadanía, al lector, un material que valiera la pena. Y naturalmente trabajé con muchos autores clásicos, y eso me permitió finalmente poder publicar este libro, que para mí es una cosa grande, aunque tal vez no lo sea para la literatura dominicana. Pero para mí es muy grande el hecho de que es la primera vez que me meto en un experimento narrativo de prosa. Es la primera vez que intento crear cuentos, que es uno de los géneros más difíciles, y por la acogida que ha tenido el libro, a pesar de que lo vamos a poner a circular este próximo martes 24 en la Biblioteca Nacional a las 7 de la noche, pero por la acogida que ha tenido este libro, yo estoy sumamente feliz de haber entregado al país, a la cultura, al mundo, un material que sé que a muchos lectores les va a gustar. Debo avanzar que en apenas un mes que tiene que salir hoy, que no se ha dado a conocer públicamente, yo he vendido casi 450 ejemplares, y espero que para la puesta en circulación del día 24 de este mes de junio, ya apenas queden unos 300 ejemplares de los 3.000 que sacamos como primera edición. Podemos hablar del libro, pero adelanto que no se trata simplemente de una fabulación literaria, sino que he procurado en él realmente crear una atmósfera en que haya un realce permanente a los valores humanos. Y a eso iba. Normalmente, o debe ser siempre, uno escribe como piensa. Es decir, es difícil para una persona escribir lo que no siente, escribir lo que no piensa, escribir sobre un tema que no le produzca conmoción espiritual, y sobre todo, no solo el tema, sino además lo que se escribe como tal, los contenidos, siempre van en la dirección del pensamiento del autor. Hay un cuento que tiene el título del libro, Mar Adentro. Yo me lo leí de un tirón. Es un cuento un tantito largo como cuento, pero tiene una trama interesantísima, y está situado, la narrativa está situada en la dictadura de Trujillo. Este cuento, ¿qué nos marca? Mira, yo debo agradecer infinitamente algo que decía García Márquez de su vida. Él decía: yo conozco otras culturas
he estudiado otra cultura, pero mi formación es básicamente de la cultura del pueblo. Y también yo diría, no como García Márquez, no puedo hablar como García Márquez, pero yo conozco algunas culturas, he estudiado algo de algunas culturas. Sin embargo, este cuento nace de una forma tan inesperada. Yo iba en un viaje con un señor hacia el interior del país, a Vallaguana concretamente, y ese señor empieza a narrar una historia de su vida. Dice que eso le pasó a él, pero él habló durante una hora. O sea, yo me quedé fascinado con la facilidad que él tenía de narrar, y 4 o 5 años después yo me quedé con la idea de que eso no podía perderse, y entonces lo llamé para que me diera una entrevista y me dio 9 minutos de narración de lo que a él le había pasado, que era que siendo un muchacho lo habían secuestrado para ponerlo a pescar para los Trujillo y la Marina, prácticamente sin pagarle, o sea, sin pagar, como un esclavo moderno. Lo agarraron en Pedernales y lo llevaron a las islas menores, Bahamas, Caicos, Turcos, y ahí lo mantuvieron casi 8 años. Yo no sé si la historia es verdad o no es verdad. Yo sé que fue fascinante lo que él me dijo. Y entonces él me dio 9 minutos. Luego yo tomé esa trama, que no es tan compleja, y empecé a armarla con lo que significaba ubicarme en ese momento histórico, 1958, 1966. Y entonces ahí cuadré un conjunto de fenómenos históricos que se dieron. Por ejemplo, lo que significó la expedición del 14 de junio, lo que significó toda la batalla contra los Trujillos, Guerra de Abril y eso, pero sobre todo lo que significaba la represión en esa época. Y aunque él no me habló nada de eso, de la Isla Beata, de los presos de la Isla Beata, yo armé toda una fabulación alrededor de eso, y salió una historia que yo creo que ciertamente es fascinante. Si lo hubiera escrito García Márquez, posiblemente fuera un trabajo mejor que el libro que él escribió sobre el relato de un náufrago. Pero aquí yo reivindico muchas cosas. Reivindico la solidaridad, reivindico el dolor humano por la pérdida de los seres queridos, como el caso de la madre que muere a destiempo. Reivindico la nostalgia, reivindico el amor fraternal, reivindico la lucha de los dominicanos y las dominicanas contra la tiranía de Trujillo, y sobre todo el hecho de que del sacrificio del pueblo dominicano en la batalla contra el trujillismo, no solamente con los presos de la Beata, las torturas y la muerte de los expedicionarios, el caso de las hermanas Mirabal. En fin, yo asumo una parte de esa historia, la hago especie de novela cuento, fabulo, y al final voy cuadrando en la trama la exaltación a los mejores valores del pueblo dominicano y los mejores valores de la resistencia. Todo eso tratando de que a través del lenguaje poético, porque mi libro es básicamente prosa poética, llegue a un nivel de belleza, de estética, que permita que la gente que lo lee, el lector, se sienta realmente conmovido. Y además hay escenas, más de una escena, 3 o 4 escenas, que son muy conmovedoras. Y mucha gente que lo ha leído me ha dicho que, igual que el autor, se ha puesto a llorar frente a esas escenas. Por ejemplo, con el caso de las torturas y los dolores de los presos de la Beata, cuando se logra el reencuentro de ese muchacho con su familia, que fueron 2 momentos, y además cuando al final el joven que se le ofrece todo en el campo para que pueda vivir de la tierra, él dice, bueno, yo no sé hacer otra cosa que estar en el mar, y le hace una carta a su papá de despedida, muy bella por cierto, y se vuelve al mar a pesar de lo que había pasado en la vida. Es decir, es una historia que parte de un hecho que yo no sé si es cierto o no, que me contó una persona, pero entonces yo armo una historia, incluso la cuento como si me hubiera pasado a mí, como una historia personal, y parte de un hecho cierto, y era que cuando Trujillo se enamoraba de una finca, se la quitaba a la gente por la vía que fuera, y entonces hicieron que esta familia dejara su tierra para Trujillo quedársela,
y lo mandaron a la frontera ofreciéndole muchísimas cosas que no había, y entonces lo desarraigan, y todo ese dolor del trayecto de dejar la tierra querida, dejar la familia, de dejar los paisajes y la cultura, todo ese peregrinar y ese dolor lo narro en la historia que cuento, y que hasta ahora es uno de los cuentos que la gente más ha celebrado del libro Mar Adentro. Higinio, hay siempre un compromiso del poeta con la sociedad. Es la norma. No quiere decir que un poeta determinado se aparte de alguna manera del sentir, de las pulsaciones del pueblo, y se quede más que todo en la parte estética, pero no se adentra. Sin embargo, la línea general es que el poeta es un ser humano de una alta sensibilidad. Por ejemplo, yo traje conmigo esta que es la última publicación del maestro Rafael Nino Félix. Más reciente. Nino Félix, que es vicerrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, un funcionario de un alto nivel en el país, con un buen nivel de ingreso, ¿no? Y Nino acaba de publicar esto, Canto a Loma Miranda, la insurrección de la esperanza. Es decir, cómo este hombre manifiesta su compromiso con la sociedad, con la naturaleza, con los cambios, con la preservación del medio, con la preservación de la vida, y lo asume como una militancia. Hasta dónde el poeta que es Higinio Báez tiene ese compromiso con la sociedad a partir de lo que escribe, a partir de lo que publica. Bueno, mira, uno de mis íconos del mundo literario es José Saramago, primer premio Nobel de literatura portugués. José Saramago decía que él era un comunista escritor, no un escritor comunista. Y él y eso estaba claro. Quería decir que él no era un escritor realista, que él no era un pintor de cuadros realistas, que él era un escritor que procuraba la mayor profundidad posible, pero no atado a una escuela del realismo. Bueno, yo también me creo así. Yo creo que soy un comunista que escribe. No soy un escritor consumado, no soy un escritor de oficio. Tal vez este libro, Mar Adentro, me ayuda a colocarme entre los escritores, porque había hecho poesía, había hecho un libro de ensayo que se llama Huellas Militantes, pero no había entrado en la narrativa, y he entrado, creo que con buen pie. Ahora bien, tú decías algo al principio. Un escritor no puede desprenderse de lo que es. Un escritor no puede sino reflejar lo que es. Yo soy ante todo un revolucionario, un hombre de izquierda, político, pero no he podido desprenderme de la literatura, ni quiero desprenderme. Y le robo las horas al partido, y le robo las horas al proceso social y a la revolución, porque me siento en el deber de escribir literatura. Para mí la literatura, como mi quehacer cotidiano, es un compromiso. Ahora bien, hay literatura y literatura. Y precisamente por eso, mi trabajo más reciente, Mar Adentro, para mí es un homenaje sobre todo a los valores, en la exaltación de los valores. ¿A través de qué? Bueno, a través de la poesía, a través de la historia y a través de la posibilidad de expresar de forma bella, estéticamente, lo que de otra manera sería mucho más difícil y más incomprensible. Mira, todo el libro, de la primera página hasta el final, procura que los seres humanos se sitúen en una dimensión de ternura, de solidaridad, de desapego, de entrega, de entereza, de modo que no encontremos en las páginas un solo momento en que la inhumanidad o el sentido de egoísmo, de infidelidad, pueda echar pies. Por ejemplo, hay un cuento que se llama Gratitud,
que es un trabajo básicamente para agradecer al don de la vida y a la solidaridad de un ser humano que salvó a otro en el mar. Ahí hay un cuento que se llama La Pesadilla, que es una crítica velada a lo que tú empezaste a decir ahorita sobre la iglesia, o sea, como un conjunto de sacerdotes pedófilos, es decir, que procuran vivir a los niños sexualmente. Es un cuento que se llama Pesadilla porque yo no lo planteo como un problema real, sino como un sueño, pero como un sueño en el que está en cuestionamiento precisamente el hecho de que sacerdotes y diáconos, muchos sacerdotes y diáconos en el mundo, tienen esta práctica perversa y es una crítica. Hicimos un cuento que se llama Efigenia, que es una expresión muy dura del dolor por la pérdida de un ser querido, de una hija, de una niña, pero que en definitiva expresa el valor de la reminiscencia, el valor del recuerdo, el valor de mantener con nosotros los seres queridos. En definitiva, el valor del amor, que aunque estén lejos los seres queridos, para nosotros tienen un gran valor como reminiscencia por lo que han significado en nuestras vidas. En el libro de poemas Alas y Razones yo decía en un breve texto: nadie ha muerto nunca totalmente. Y yo pienso que así es en la vida. Alguien ha dejado siempre una estela, una huella, algo. Todos los cuentos del libro Mar Adentro procuran situar al ser humano en otra dimensión, en la dimensión del lado bueno de la vida, no en la dimensión de la perversidad. Incluso hay un cuento que se llama La tentación de una mujer extraña, que es la muerte que aparece como una mujer muy bella tratando de atraerse a un joven que finalmente lo atrae. Y en este cuento yo trato a los forajidos, a los delincuentes, de una manera comprensiva, en el sentido de que la gente condena al delincuente sin darse cuenta que el delincuente es una consecuencia, no una causa como tal, que es una creación de la sociedad, de la perversidad hegemónica burguesa, que no es que la gente nace delincuente, sino que las desigualdades, la violencia familiar, el desamparo, todo lo que implica la brutal circunstancia que tienen que vivir los seres humanos, especialmente los niños, al final conducen a una forma de actuación así de los jóvenes. Y por eso trato, incluso con cierta indulgencia, como lo trata Víctor Hugo en Los Miserables, a estos muchachos que tienen que tomar las calles y que naturalmente de ser víctimas se convierten también en victimarios cuando agreden, cuando matan, cuando roban, cuando están obligados a actuar como una selva para poder granjearse el sueño de ascenso social que por otra vía no consiguen. Es decir, todo está planteado ahí en ese libro desde la perspectiva de un ser humano que tiene solidaridad, que tiene un compromiso social, que tiene una sensibilidad, una alta sensibilidad, y que como parte de su vida, en esa lógica misma, trata de ser ejemplar respecto a su conducta cotidiana, y que de alguna manera está definido, porque como dice alguien, los libros son como hijos nuestros y como tal deben parecerse a sus padres. Muy buena manera de terminar esta parte del espacio. Ciertamente aquí hemos hablado siempre del tema de la delincuencia. Hay delincuentes de abajo porque hay delincuentes de cuello blanco. Si los de arriba no se robaron los cuartos del pueblo y esos recursos públicos los invirtieran en salud, en educación sobre todo, en condiciones de vida, en servicio, es muy probable, estoy seguro, de que esa delincuencia callejera no existiera o fuera tan mínima que con simples medidas policiales y judiciales eso quedaría resuelto. Pero hoy la crudeza de la delincuencia en la República Dominicana es tan feroz, tan grande, tan cruda y descarnada, que con el sistema judicial y policial no es posible enfrentarlo. Al contrario, lo agravan, porque también el cuerpo policial y todo el sistema judicial hacen parte de un sistema de corrupción en la República Dominicana. Vamos a una brevísima pausa y retornamos enseguida. No se mueva de ahí, que hay mucho más con el profesor Higinio Báez.
Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento o un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. Cuba no es otra isla del Caribe. Cuba es la isla. Déjate llevar. Cubana de Aviación. Seguimos conversando aquí con el profesor Higinio Báez Ureña, un amigo nuestro, escritor, poeta, profesor, político, es tantas cosas a la vez. Higinio, en América Latina tenemos el ejemplo de que los principales escritores siempre han estado comprometidos con la causa del pueblo, con la causa de la democracia, con la causa de los derechos humanos, de la vigencia del respeto a los derechos humanos, con la causa de la justicia. Tenemos a César Vallejo, Pablo Neruda, Nicolás Guillén, aquí don Pedro Mir, Manuel del Cabral, García Márquez, esa cumbre de la literatura hispanoamericana y universal, Gabriela Mistral, una mujer amante de la justicia. Y bueno, de esas cosas quiero conversar contigo. Eduardo Galeano, esa cumbre de Uruguay. Alejo Carpentier. El maestro Rafael Nino Félix, yo decía, poeta, actúa siempre con su condición de poeta. Si algo marca el pensamiento, la acción, la conducta y la práctica cotidiana del maestro Rafael Nino Félix, es su condición de poeta. A él no le importa estar ocupando una posición pública de prestancia o de importancia o en la que pueda tener buen salario. Al maestro, como ser sensible, le preocupan los asuntos de la patria. En esta publicación, Canto a Loma Miranda, la insurrección de la esperanza. Es un título muy sugerente, la insurrección de la esperanza. Y es muy sugerente sobre todo porque nuestro pueblo está necesitado de una insurrección social, de una insurrección popular, de una insurrección política que termine por barrer con todos estos políticos corruptos, vagabundos, charlatanes y vendepatria que tenemos. Y en este poemario abro una página y leo Loma Miranda. Y si las manos de espanto y exterminio te tocaran la piel, en la que posan estos niños sus angelicales manos de pequeños dioses, oh madre de las aguas, tú no podrás mirar desde aquí arriba, nada de lo que tus ojos llenos de rocío, de amaneceres, crepúsculos, luna llena, lluvia, cantos de tus aves que te despiertan bajo esta sinfonía vegetal, puedes ver ahora colgar de tu cintura, desde aquí, entre tanta belleza, racimos de besos en virginal mirada, tierna y poderosa. Los poetas, decía Vicente Huidobro, el gran poeta chileno, son pequeños dioses, porque pueden crear, pueden parir, pueden dar vida, como da vida el maestro Nino Félix en este poemario Loma Miranda, la insurrección de la esperanza. Don Higinio, vuelvo al tema.
el compromiso de los intelectuales con la sociedad, con su sociedad. Bueno, Puede estar determinado por niveles de ingreso o por un compromiso filosófico, espiritual, de la necesidad de cambio y de acompañar a su pueblo. Yo creo que lo último. Yo conozco muchos ejemplos de desprendimiento humano, pero para mí el más significativo de todos no es el del Che, sino el de León Tolstoy. El Che fue un hombre que nació bien desde el punto de vista económico, en una situación cómoda. No eran ricos, pero su padre era arquitecto y vivían en una comodidad respecto al pueblo común, Rosario, Argentina. Ahora, el caso de Tolstoy era un príncipe con miles y miles de hectáreas de tierra. Y fue el más grande escritor de la época en Rusia. Y sus libros, muchos de sus libros, La Guerra y la Paz, Ana Karenina, Infancia, Adolescencia, Juventud, hasta cuentos muy buenos escribió Tolstoy. Le dieron fama mundial. Pero fue comprendiendo que como gran terrateniente que era, esas tierras en manos de él no representaban gran cosa. Y se fue adentrando en el dolor de su pueblo, y terminó entregando sus riquezas, su tierra a los campesinos pobres de Rusia. ¿Qué es lo que pasa con el escritor comprometido? Decía García Márquez en su novela 100 años de soledad, dice García Márquez en un momento, que había un hombre tan tierno que parece que había leído todos los libros del mundo. Y eso es lo que sucede con los intelectuales. Vamos leyendo, comprendiendo, viendo, y no podemos soportar la irracionalidad de la inequidad del mundo. No podemos soportar la razón falsa de las injusticias sociales. No podemos aceptar que 85 seres del mundo, dueños de empresas, tengan la riqueza equivalente a 3.000 millones de seres humanos. Y entonces hacemos confesión de fe por transformar ese mundo, y los que nada más sabemos escribir, escribimos, y los que podemos hacer otra cosa, hacemos otra cosa. Pero los intelectuales no pueden vivir en paz viendo que millones y millones de seres humanos sufren al lado de ellos toda la infrahumanidad que un sistema social o político puede provocar o producir. Y de ahí nace, de su sensibilidad, no solamente el compromiso del cambio, sino incluso el compromiso del desprendimiento, porque el Che evidentemente es un enorme ejemplo también de desprendimiento. Es decir, médico, económicamente bien ubicado, decide andar por América, entender América, comprender las causas fundamentales de su desgracia, meterse en un leprocomio cuando la gente pensaba que eso se contagiaba, a trabajar gratuitamente como voluntario, integrarse a los grupos que defendían al pueblo guatemalteco contra el golpe de Estado, contra Jacobo Arbenz, llegarse a México pasando hambre, integrarse con Fidel, triunfar en la revolución, ser comandante, ser jefe del Banco Central de Cuba, ser ministro, desprenderse de todo eso, coger para África, pelear con las guerrillas africanas, luego irse a Bolivia a sacrificarse con los campesinos bolivianos. Eso realmente solo puede conseguirse cuando hay un nivel de sensibilidad tal que ya uno se asume no como parte, como un patrimonio de uno, sino como un patrimonio social, como un patrimonio colectivo. Yo creo que ahí está la clave. Cuando la gente se da cuenta que ya no se pertenece a sí mismo, sino que pertenece a un colectivo mayor, que pertenece al universo, que pertenece a los seres humanos, especialmente aquellos que necesitan realmente sacudirse de las cadenas que lo mantienen sojuzgado. Y yo pienso que de ahí nace el compromiso social, de la sensibilidad, de la formación, de la preparación y de la solidaridad, de los valores que también te inculca la familia, porque hay que decirlo, en el caso mío, mis ejemplos fundamentales no son la lectura, mis ejemplos fundamentales son mis padres y mi familia, que eran realmente seres humanos únicos y que nos enseñaron a nosotros
que no hay que andar con un decálogo de ética en los bolsillos, porque como digo yo, la moral es ágrafa. La moral no sabe escribir ni leer. La moral es un asunto de ejemplo, y eso nos dieron a nosotros ellos, que reforzado con las lecturas y la cultura nos hace más sensibles, más comprometidos, más desprendidos y más ubicados en la necesidad de que el mundo cambie, para que lo que algunos de nosotros tuvimos como privilegio, precisamente de penetrar en la cultura, la tenga la humanidad completa, como es el caso de países como Cuba, donde los niños de los 5 o 6 años ya están en contacto con la lectura, y desde el primer curso de la educación básica uno siente el orgullo de esos muchachitos, de saber que saben lo que está pasando a su alrededor y del dominio que tienen de la cultura. Ese es un tema interesante. Los grandes hombres de la humanidad no han venido exactamente desde abajo. Los apóstoles, en términos políticos, o los padres de la patria, o los libertadores, los héroes, muchos de ellos han sido pensadores y gente con una posición económica holgada. Uno puede partir de aquí del ejemplo de Juan Pablo Duarte, en Cuba de Fidel, y Martí no era un carajo a la vela, era un pensador, era un intelectual. Vladimir Lenin en Rusia era abogado, había estudiado Derecho, tenía una formación. Carlos Marx por igual. Abraham Lincoln. Una formación en la mejor universidad de Europa, que era Oxford. Es decir, donde fue profesor incluso. Los grandes de la historia han sido gente de pensamiento. Fidel, por ejemplo, su padre era rico. Muy rico en Cuba. Debían tener 80.000 tareas en producción y cabeza de ganado que no lo conocían. Pero tenían más de 900.000 tareas. Por eso digo, más de 80.000 tareas. Ellos tenían como 6.000. No, tenían 800 caballerías. Sí, muy rico. Muy rico. Y sin embargo, aquel hombre se desprende de todo en aras de la humanidad. Porque lo que Fidel ha hecho no solo lo ha hecho por Cuba, lo ha hecho por la humanidad. A partir de un principio martiano que dice que patria es humanidad. Aquí Duarte hizo lo propio, pero Duarte llegó mucho más lejos. Aquí muchos le quieren hoy pedir cuenta a Duarte porque no asumió el poder. No podía asumirlo, porque su concepción de la política era la pureza, era la transparencia, era la honestidad, era respetar al soberano que es el pueblo. Cuando a él lo proclaman presidente, dice no, una consulta y que el pueblo decida. Cuando él viene, la sociedad dominicana se le pone a sus pies y él coge su espada y le entrega a la Junta Central Gubernativa, porque él llegó y había una autoridad designada ahí y a esa autoridad le puso su aureola, su espada, su nombre, todo. Ustedes decidan. Lo pusieron como vocal y aceptó ser vocal. Cuando lo expulsan y lo llaman traidor a la patria, a él que todo lo dio por la patria, sencillamente se va porque el otro era que lo guillotinaran. Y se fue tranquilo. Y nunca quiso ser piedra de escándalo, ni manzana de discordia, ni mucho menos. Cuando la patria es el Senado de su soberanía, entonces retorna a entregar su sangre. Y así actúan los grandes. Sin embargo, Duarte es el gran incomprendido por unos segmentos sociales de los llamados alternativos o democráticos en la República Dominicana, que no han estudiado adecuadamente su pensamiento. Pero los grandes vienen así, son humildes, porque en la humildad de los grandes está su propia grandeza. Decía Martí, no hay grandeza sin sencillez. Decía Martí, no hay grandeza sin sencillez. Lo otro es ser soberbio. Lo otro es e incluso aquí, los militantes revolucionarios nuestros eran profesionales. Gente que pudo tener un futuro maravilloso en términos económicos. Amin Abel. Narciso dejó la medicina para dedicarse a la revolución. Ha entregado todo por el pueblo. Y ahí está, 50 años de una vida revolucionaria. Pero esa es la vida. Y yo siempre he dicho que la grandeza de Duarte fue su debilidad, por una debilidad con principio, con entrega, con amor, de darlo todo. Y los desafíos políticos de la República Dominicana hoy y los intelectuales, el papel de los intelectuales dominicanos en esta coyuntura difícil, porque vivimos una coyuntura muy difícil en lo institucional, en lo moral, en lo relativo a la identidad, en lo relativo a la soberanía. Y cuando hay crisis como esta en una sociedad, yo pienso que son los intelectuales los más llamados a enderezar el rumbo del barco. Bueno, mira, yo estoy de acuerdo contigo. Me parece que el papel de los intelectuales hoy, para que este país cambie,
que dotar al movimiento social y político de una táctica justa, correcta, clara. A mí me parece que esa táctica empieza por reconocer que el obstáculo mayor en este momento para el desarrollo del cambio en el país es el gobierno del PLD, porque está cerrando todos los espacios posibles de justicia, de bienestar y de desarrollo. El que ve lo que está pasando en la justicia, nada más en la justicia, para poner un ejemplo, de que la corrupción prácticamente tiene patente de corso, es decir, tiene libertad para actuar sin que haya ningún peligro de sanción. Eso nada más es una gran amenaza al desarrollo político dominicano. Pero por otro lado, el gobierno del PLD ha institucionalizado por diferentes vías el modelo neoliberal. El que lee la Estrategia Nacional de Desarrollo, el que lee el Acuerdo de Libre Comercio, el que lee la Constitución Dominicana se da cuenta que hay un entramado legal montado para que no podamos zafarnos del neoliberalismo, sino con un cambio político que en primer lugar se lleve de paro al gobierno del PLD y después arreglamos las cuentas en el camino. Entonces nosotros estamos convencidos de... Salir del PLD con quién y para quién, porque Bien. hay una figura clave, salir del neoliberalismo, y no con todo el mundo se sale del neoliberalismo. Exactamente. Entonces yo pienso que lo fundamental no es una figura, lo fundamental es una propuesta política, un programa, que empiece por eso, por cuestionar que con ese modelo de desarrollo nosotros no vamos a ninguna parte en el país, por cuestionar que sin una sanción adecuada a los factores que impiden el desarrollo nacional, como el problema de la corrupción, por ejemplo, o el problema de la concentración de la riqueza, nosotros no vamos a ninguna parte, por entender que sin redistribución justa de riqueza no hay posibilidad de salir del desempleo, sin entender que no es verdad que la solución del pueblo dominicano está en darle tarjeta de solidaridad de 700, 900 pesos a la gente. Eso incluso el propio presidente Medina, que lo patrocina, dijo que eso es humillante. Y nosotros también estamos claros que sin el desarrollo de la educación y sin el desarrollo de unas Fuerzas Armadas y una Policía Nacional que realmente tengan conciencia de lo que significa el respeto a los derechos humanos y lo que es la soberanía, tampoco vamos a ningún sitio. Para mí lo fundamental no es una persona, una figura, sino una propuesta de programa de nación, que es lo que puede permitir que en el futuro nosotros realmente encaucemos este país. Ahora, evidentemente, este partido y este gobierno es un obstáculo a eso, porque solamente se manejan por la vía del fraude y de la fuerza. Es decir, cada vez que un corrupto evidenciado va a los tribunales y se archiva el expediente, lo que estamos diciendo es que hay una patente para hacer lo que la gente quiera. Pero no solo eso, sino que incluso se está planteando un código procesal penal que se elimine la posibilidad de que se haga una querella contra un corrupto. O sea, ¿cómo es posible que el país pueda caminar en esas condiciones? Entonces yo pienso que la lucidez del intelectual está en eso, en encontrar una propuesta táctica que permita romper con este dominio sobre la base de un programa nuevo de cambio social, y que eso abra una compuerta a la lucha democrática que reivindique los derechos humanos, que reivindique el derecho de ciudadanía y que reivindique el bienestar del pueblo dominicano. Nosotros no podemos seguir poniendo la economía dominicana en manos de los banqueros. Nosotros no podemos seguir poniendo la economía dominicana en manos de la oligarquía criolla y los transnacionales, las empresas transnacionales. Nosotros no podemos seguir sosteniendo un modelo económico como el que tenemos. Entonces hay que desarmar incluso todo ese andamiaje legal, como la Constitución, la Estrategia Nacional de Desarrollo, el Acuerdo de Libre Comercio. Todo eso hay que desmontarlo y transformar eso. Y ahí el papel de los intelectuales para mí es importante. Y hay muchos economistas que están trabajando eso y que para mí es muy halagüeño y con lo que nosotros estamos conectados. Y usted me plantea un tema interesante, que no se trata de figura de un individuo, pero los individuos encarnan principios, encarnan unas posiciones ideológicas, encarnan una cultura de conducción de la cosa pública, porque no es lo mismo que usted me habla a mí de Hipólito Mejía o de Minuta Vara y Mirabal, no es lo mismo que usted me habla a mí de Guillermo Moreno, háblame de Luis Abinader. Entonces, una política de convergencia o de frente amplio para salir
del obstáculo principal que es el PLD, no es que no pensemos en figuras, en individuos, porque los individuos encarnan principios. Entonces, ahí hay que plantearse el tema de las alianzas o de la convergencia o de un frente amplio o de una unidad amplia que nos permita salir de lo que tenemos, pero que también nos permita rebasar la barrera o el obstáculo del neoliberalismo. Entonces, los individuos cuentan, pero lo que cuenta sobre todo son las fuerzas políticas, los principios que sustenten cualquier propuesta de cambio y el ajustarse al programa. Mira, cuando Balaguer volvió aquí a gobernar, después de 8 años fuera, cuando lo sacaron en el 78, ¿no verdad? Volvió en el 86, la gente pensaba que él venía con la misma fórmula de asesinatos, de desapariciones, y la gente, los intelectuales dijeron, no, aunque quiera no puede ser igual, ya no puede ser igual. Y los partidos que están en la convergencia, o que aspiran a ser de la convergencia, tienen que pasar por una autocrítica incluso, porque parte de ellos son responsables de lo que ha pasado en el país. Pero si nosotros en esa convergencia, con ese frente amplio, no imponemos un programa que se ajuste a la necesidad del cambio, entonces no hemos hecho nada. Y el que venga ahí, cual que sea, tiene que ajustarse a ese programa, porque de lo contrario se va a hacer ingobernable la situación del país. Ingobernable por la oposición, de la oposición que pierda y de la oposición interna que va a tener si no se cumple con los mandatos de esa propuesta programática que debe surgir en esa gran alianza nacional. Aquí de convergencia habla el sector del PRD que lidera Hipólito Mejía y Luis Abinader, y habla el Frente Amplio que lidera Fidel Santana. Sin embargo, otros sectores de la sociedad no están hablando de la convergencia. Guillermo Moreno, Ramón Almanzar, Iván Rodríguez, Narciso Isaconde, estamos tocando, y Eduardo Estrella y otros sectores no hablan de convergencia. Parecería que hay un acercamiento en términos de, al menos, del uso de la palabra convergencia entre Fidel Santana y el PRD mayoritario, como se ha denominado. Mira, nosotros estamos tocando todas las puertas. Hasta este momento la convergencia son PRD mayoritario, Frente Amplio, PDI, Partido Humanista Dominicano, La Multitud como movimiento social, Red de Acción Política, RAP, y Dominicanos y Dominicanas por la Democracia, hasta ahora. Pero hay en carpeta. ¿Y se reúnen? Sí, claro, estamos armando, diariamente estamos consultándonos y semanalmente nos vemos, pero está en carpeta precisamente la visita a todos los líderes que tú has dicho. A Ramón Almanzar, a Estrella, a Guillermo Moreno, a Tuey, a Juan Ubié, a todos los líderes que son oposición, porque estamos conscientes de que la convergencia no puede ser lo que es hoy. Tiene que ser un gran frente amplio, donde el centro sea una propuesta nacional de cambio, al margen del candidato, porque eso no está ahora en la mesa el candidato. Lo fundamental es armar una propuesta nacional de cambio. Y adelanto que el día 6 de julio habrá un acto para ir posicionando la voluntad política de ese acercamiento que debe producirse para que haya un cambio político en la República Dominicana. En el caso mío, ¿cómo yo me hago que apoyo a Fidel Santana, pero no estaría como dispuesto para participar con gente responsable de la corrupción en la República Dominicana, caso sector, los dos PRD, el PRD mayoritario, porque Hipólito fue un gobernante que permitió la corrupción, y ahí con él andan una caterva de corruptos, incluso algunos que tuvieron procesados y presos, y que Leonel le salvó la campana. Si yo me incorporo a trabajar con Fidel Santana, y que no es el tema en este momento, que tenemos que buscar un programa único para eso, y entonces, si al final me meten con Hipólito Mejía, con Luis Abinader, yo tengo que recular y salir corriendo. Yo creo que no, yo pienso que primero la convergencia no es solo ese espacio que hemos dicho, o sea, va a ser mucho más grande, en primer lugar. En segundo lugar, el que esté con Fidel hoy, lo que tiene que hacer es trabajar y promover para que llegue al máximo, para que se desarrolle al máximo. Porque la política no termina tampoco el 16 de mayo del 2016, el 15 de mayo del 2016 o el día que toque. La política sigue. Nosotros tenemos que proyectar nuestra propuesta alternativa. Nosotros tenemos que proyectar nuestro candidato, en este caso Fidel. Ahora, necesitamos también un proyecto que trascienda al Frente Amplio, que trascienda a los partidos pequeños
que podamos derrotar estas fuerzas que impiden una salida democrática a la acción política. Entonces yo pienso que sigamos trabajando con lo que creemos, y el día que se defina quién sea el candidato, no importa quién sea, nosotros lo vamos a apoyar. Ahora, ¿sobre qué bases? Sobre la base del programa que nosotros creemos. Si no es así, no lo apoyamos y no somos Convergencia. Bueno, gracias, Higinio Báez. Qué pena que nos metimos así en el tema político. Llevamos un tema tan bonito desde la literatura, la poesía, los cuentos, el compromiso social de los intelectuales, Loma Miranda. Bellísimo, pero bueno, somos dominicanos y cómo evitar aquí hablar del mangú con salame, mangú con queso, frito, pero mangú Duarte con huevo. decía que Pero la política es la ciencia más pura y digna después de la filosofía de ocupar los corazones nobles. Nosotros de todas maneras, Higinio Báez, embellecer la política nosotros. Agradezco su presencia aquí, Gracias su comparecencia en el programa. Gracias a ti. Lo invito para que hagamos un programa de política, para que veamos el fondo y el refajo del Frente Amplio y de las fuerzas políticas alternativas, que yo no sé alternativa de qué, pero bueno, veamos el tema con crudeza. Lo invito para una próxima entrega que veamos el tema político. Gracias. Muy a fondo. Gracias por estar con nosotros. Recordarles, amigos y amigas, que Higinio Báez pone en circulación su libro Mar Adentro el próximo martes 24 en la Biblioteca Nacional, en el Salón de la Cultura Latinoamericana y Caribeña, 7 de la noche. Gracias por estar con nosotros y le auguramos, le deseamos mucho éxito con esta nueva obra, una obra que marca ya una etapa de madurez en el escritor, en el intelectual Higinio Báez. Ya yo me leí el libro y me gustó. Y ese cuento, Mar Adentro, vale la pena, vale la pena. Gracias, Higinio, mucho éxito. Gracias, mucho éxito. Gracias. Bendiciones para todos y para todas.